Andes hablando de Néstor. La pasan mal, hay que ocuparse de todo esto, es un país injusto, no se genera riqueza, te mataba. Pero con el tiempo me terminé dando cuenta que todo lo que este hombre me decía en aquel viaje y en aquellos viajes, porque después fueron uno todos los días, fue exactamente lo que hizo, no se quedó con nada en el tintero, todo eso lo puso al servicio de todos aquellos que estaban esperando que se ocupara alguien de él. ¿Qué es lo que le dio en definitiva? Le dio política, porque la política es la primera que te garantiza que vos tenés con qué defender tus derechos. Los políticos, los presidentes, los legisladores nacionales, o los gobernadores, los legisladores provinciales, los intendentes, no le damos derecho a nadie. Nosotros en todo caso tenemos la obligación, y para eso somos elegidos, de conocer cuáles son los derechos y en todo caso, conociéndolos, reconocerlos después, porque son intrínsecos a las personas. Trabajamos por esa misma razón. Y el objetivo tiene que cumplirse. Y entonces, lo más fuerte que Néstor fue gestando fue eso, enseñándole a todos aquellos, a lo mejor hasta de las propias generaciones, muy cercanas a esas generaciones, empujando despacito, que era por la política donde se salía. Ya habíamos tenido en el 2001 una complicación severa, muchos medios se habían prendido en una joda que de joda no tenía nada y el daño a la democracia era muy grande, que habían inventado el que se vayan todos. El que se vayan todos no era otra cosa que un beneficio para los que querían sacar ventaja a ciertos empresarios con ciertos beneficios económicos. Es lo que vimos con el gobierno de mamerto que tuvimos los últimos 4 años. Bueno, eso no prosperó y cuando fuimos a elecciones en el 2001 fue el momento donde más gente puso votos positivos y donde más gente fue a votar, con lo cual nos encontramos con el elemento que nos mostraba que la salida de la política no era por la antipolítica que querían gestar estos medios, sino que la salida era por la política. Néstor lo profundizó, se lo puso en la cabeza a los hombres y a las mujeres comunes y a los pibes sin saber hasta dónde, porque el día que Néstor fallece, ese 27 de octubre, que para esta hora yo ya había llegado a Calafate, a la noche ya viajábamos para Buenos Aires, lo que iba a ser su velatorio y lo que todos conocimos, y cuando llegamos veíamos tantos pibes y no había un solo colectivo como para que te digan, che, los trajeron o los arriaron o hicieron cualquier cosa para ese tipo de cosas. No sucedió nada de eso. Los pibes querían rendirle culto, reconocimiento, afecto, como se le quiera llamar, a aquel que había logrado despertar en ellos el interés por la política y que gracias a Dios sigue estando intacto como en este momento. Así que bueno, esa es más o menos la visión que yo tuve y de lo que uno aprendió acompañando a semejante personaje espectacular, ¿no? Bien, bueno, ya un poco también nos respondiste una de otras preguntas que nos habían hecho, que era cómo era el día a día con Néstor como conductor. Así que aprovechamos y te hago una pregunta que son dos compañeros hicieron una pregunta muy similar, que ahí la estoy buscando, pero decía más o menos qué tenemos que hacer desde la militancia para ayudar al gobierno, qué consejos nos puede dar para hacer micromilitancia en nuestros espacios sociales, como contrarrestar el poder de la prensa opositora. El presidente tiene muy en claro lo que tiene que hacer. Es una Argentina que está diezmada, que como dijera Maradona el otro día, y me pareció una definición contundente, perjudicó a 2 generaciones, sin lugar a dudas perjudicó a 2 generaciones, es revertir esa situación horrible en la que sometieron a nuestro pueblo. Eso se hace trabajando todos los días, y el presidente, cuando comienza a perfilarse para resolver los primeros problemas económicos que iban a ser los vencimientos de la deuda, nos aparece de golpe y porrazo el tema de la pandemia. Entonces se hizo cargo de la pandemia con los costos que eso significa, ordenando todo lo necesario para resolver los problemas del hombre y de la mujer común, del pueblo argentino que estaba siendo atacado como el resto del mundo. Pero bueno, nosotros nos tocaba esa responsabilidad, el presidente se lo colgó al hombro y lo llevó de la mejor manera para funcionar activamente en cada una de las necesidades que este pueblo necesitaba. Valga la redundancia. Lo importante de esta situación es que en cualquiera del formato que se le quiera dar, de lo que Alberto tiene que terminar mirando es que no solamente se puede dedicar a la pandemia, sino que tiene problemas, como les decía recién, el tema de la deuda, un tema que tenían que empezar a vencer y que si no había un ordenamiento era imposible resolver.
empezó a trabajar fuertemente con ellos, hicieron planteos de un lado y del otro para que se fueran comprometiendo y cumpliendo con objetivos claros y definiciones concretas de lo que se pretendía llevar para adelante, y los resultados están a la vista. De cada $100 que debíamos, ahora debemos 54.8. Los vivos que nos contaban cómo se tomaba la deuda nos mostraron que tomaban deuda al 7,5, 8% de interés anual, como Pratgay o cualquiera de estos que la iban de vivos, y Martín Guzmán terminó ordenando este tema con los bonistas con una tasa del 3,07, con lo cual esos arreglos no solamente corren 4 años los vencimientos, sino que nos permiten reducir 37.700 millones de dólares que los argentinos tendrían que haber pagado, y que en estos 4 años hubiese sido prender fuego al país, y que Alberto lo revertió. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hablar todo lo que se pueda en todos lados. No necesariamente los medios van a estar de nuestro lado, entonces no le tengamos miedo a ese tema. Pongámonos en serio a trabajar con una propuesta que sea integradora y que incluya a todo el pueblo. Cualquier decisión que se tome por parte del presidente y que él tenga que llevar adelante como bandera, siempre tiene que estar planteada que se toma con el pueblo adentro. No se pueden decidir estas cosas como si fuesen trabajos prácticos de la universidad o proyectos de laboratorio. Siempre que tomamos decisiones es con el pueblo adentro, y esas decisiones entonces tienen que ser tan amplias, tan concretas, tan concisas, como para saber que no hay nadie que esté desprotegido y que no tenga el calor del poder político para resolver su problemática. Es nuestro objetivo, tiene que ser nuestro objetivo. Hola. Ahí estoy, está justo, me acaban de... No se me duerma, querido amigo. No, estaba esperando el desmuteo. Che, bueno, Aníbal, volviendo un poco a Néstor, acá uno de los compañeros pregunta, ¿qué sentiste ante el tratamiento de temáticas tan relegadas que nunca nadie se atrevió a enfrentar, como bajar los cuadros de los genocidas, reivindicando las políticas públicas de derechos humanos? Las definiciones respecto de las políticas públicas en derechos humanos son anteriores a su asunción. Él tenía una posición asumida, tenía posiciones asumidas que eran mucho más simples después de llevarlas a la práctica. Lo mismo que sucedió con el casamiento, el matrimonio igualitario o decisiones de esta característica, las mismas tenía. Esa era una visión muy amplia, muy integradora, muy generosa que él tenía. No podía pasar por otro lugar que no sea por respeto a los derechos humanos, porque ya lo habíamos vivido y sabíamos, sobre todo su generación, que es un poco más grande que yo soy 57, él era del año 50, un poco más grande que yo, ellos habían visto en vivo y en directo sus amigos perder en esta lucha. Entonces no se podía ceder en nada de eso. Piensen y presten atención qué importante que es la vocación que siempre tuvo Néstor por los derechos humanos, que nunca habló de venganza, siempre hablamos de justicia. Y es justicia, nunca de venganza. Ni las madres, ni las abuelas, ni hijos, nadie habló de venganza, hablaron de justicia. Y es la vocación que nosotros tuvimos siempre desde las políticas con Néstor. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho trabajando fuertemente, a veces públicamente, a veces no tan públicamente, como yo he trabajado con abuelas y con las madres, ordenando cosas que tenían que conocerse y que estábamos trabajando todos los días para encontrar esa salida. Se fueron resolviendo muchos de esos temas y se pudo respetar perfectamente. Yo me jacto de decir que manejé las fuerzas federales de seguridad durante 5 años, desde el 20 de agosto del 2004 hasta el 8 de julio del 2009, y es la época menos letal de las fuerzas de seguridad. La menor cantidad de muertos sucedieron en ese momento porque nuestro trabajo no comprendía la posibilidad de la represión, comprendía la posibilidad de la discusión, de entender, de hablar, de resolver los problemas por la política y no de otra manera. Entonces los resultados están a la vista, lo hemos conseguido y se puede hacer. No necesariamente se tiene que ir con la fuerza de seguridad, al que no estoy de acuerdo que le echen la culpa cada vez que terminan reprimiendo, porque las fuerzas no hacen otra cosa que cumplir órdenes, y si los mandas al frente, no pueden tomar decisiones per se,
son decisiones públicas que las tienen que llevar a la práctica. Entonces la responsabilidad son de los civiles que los conducen, y en este caso, bueno, ya hemos visto lo que pasó estos últimos 4 años con la impresentable de la ministra que habían puesto a cargo de la seguridad. Siempre el tema de derechos humanos para nosotros será primordial y fundamental. No lo cedemos por nada, y es una discusión que estamos dispuestos a dar en cualquier campo, ¿no? Ahí está. Otra vez estaba en la misma esperando el desmuteo. Aníbal, está saliendo en vivo por Somos Radio AM 530. Te voy a transmitir una pregunta que nos hacen desde el programa Lo Peor Ya Pasó, que conduce Daniel Cholaquian. Pregunta: ¿cuándo nace y cómo fue construyendo la visión sobre la integración latinoamericana de Néstor Kirchner? ¿Y cuál fue su lugar en ese proceso junto a líderes como Chávez y Lula en un principio? Por otro lado, ¿cuánto sirvió el rechazo al ALCA para que luego se consolidaran Evo, Correa y Lugo, entre otros? Toda la tarea que Néstor siempre encara desde el primer momento pensando en Latinoamérica. No es una idea ni siquiera de originalidad de Néstor, es una idea de originalidad peronista. Perón tiene un libro que se llama El ABC, que es Argentina, Brasil, Chile. Es su primer visión respecto de lo que podría llegar a la sociedad, y un segundo libro que saca, me parece que son de los primeros del exilio, que se llama Latinoamérica ahora o nunca. Siempre el objetivo tuvo planteado en ese tema, y sobre todo porque ya había comenzado con Lula en Brasil, con Correa todavía no había estado, y estaba Chávez en Venezuela, ya estaban los dos. Los primeros momentos de la Argentina, lo de Chávez fue muy importante para nosotros, porque cuando Argentina no le prestaba dinero a nadie, Chávez, a través de su condición de presidente de Venezuela, nos prestó dinero muchas veces. Después algunos quisieron ser críticos. No, sí, pero Chávez prestaba, pero después los colocaba en el mercado. ¿Y a mí qué me importa que lo coloque en el mercado si el objetivo era que nosotros, no pudiendo colocarnos en el mercado, no podíamos hacerlo de dinero como para poder cumplir con las obligaciones que teníamos en ese momento? Era indispensable poder hacerlo. Bueno, por entonces empieza todo un proceso de otro color. Vuelvo a insistir, Lula en Brasil, Ricardo Lagos en ese momento en Chile, Nicanor Duarte Frutos en Paraguay, Chávez en Venezuela, después aparece Correa. Yo recuerdo que Correa vino a la Argentina cuando ya había ganado la elección, pero no había asumido, y cuando no asumió no se le puede dar un trato de jefe de Estado, con lo cual Néstor lo recibió, y después fui a cenar yo con él a un restaurante de Puerto Madero, él y 4 o 5 personas que después fueron ministros de él, una de ellas la presidenta del Partido Socialista de Ecuador, que después fue ministra de Defensa, y que después un día se derribó o cayó el avión, en el helicóptero en el que se transportaba, y perdió la vida. Pero todo ese grupo era una fuerza muy grande que buscaba posicionamientos muy claros y contundentes. En Uruguay, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez. La situación fue muy concreta, y en el 2005 aparece la reunión de las Américas en Mar del Plata, en la cual me tocó manejar las fuerzas de seguridad, y Néstor condujo con su visión muy grande del multilateralismo y la necesidad de no pertenecer al ALCA, que era una condena para nosotros severa, comprometida. Ahí no estaba comprendido en esa discusión Chile, porque Chile ya tenía un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Bueno, participaron lo que les acabo de decir: Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos, Hugo Chávez, Lula y Néstor, en una posición que asumieron y que decidieron decir un no muy grande, y conquistaron a través de ese no un derecho a seguir discutiendo por sus propios mercados, pero no a tener diferencias importantes como le ha pasado a otros países que acordaron en esos términos. No era un tema simple, era un tema complejo que Néstor manejó con mucha habilidad
de líder latinoamericano y del respeto que se ganó por sus pares en esa discusión, porque fue el que la condujo, me consta, porque ustedes pueden apreciar las fotos en donde yo estoy prácticamente pegado a Néstor, como el caso del actual presidente de la Nación también está pegado a Néstor. Fuimos viendo paso a paso cómo se iban cumpliendo esos objetivos. Entonces, la vocación de que Latinoamérica fuera así estaba pensada y trabajada de esa manera. Después vimos cómo la derecha se vino encima de esa América, prácticamente sacando los partidos progresistas del medio, incluido los golpes de Estado de Brasil y de Bolivia. Evo Morales viene después. Pero las cosas se empiezan a revertir porque Argentina vuelve a recuperar un partido progresista en cabeza de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. México, que por entonces estaba gobernado por la derecha, recupera por primera vez un partido progresista, y empiezan a verse otro tipo de color y otro tipo de posicionamientos que nosotros entendemos van a mostrar un camino, como el caso de la vuelta ahora del movimiento al socialismo en Bolivia, y en el resto de los partidos en el resto de los países habrá una discusión muy fuerte que seguramente iremos viendo de la mejor manera. Creo que es una gráfica que Néstor la vio muy clara desde el primer momento y no resignó un segundo de su tiempo hasta lograr a construir, entre otras cosas, el UNASUR, que nos dio tanta importancia y que evitó dos golpes de Estado, ¿no? El de Bolivia en primer lugar y el de Ecuador en segundo lugar, donde se discutió en el caso de Ecuador para evitar las condiciones del golpe de Estado en Ecuador. Aquí en Argentina, una madrugada del 1 de octubre hace 10 años exactamente, 1 de octubre del 2010, donde se conquista esta discusión y donde se ponen en claro cuáles son las posibilidades que se pueden tener al respecto. Bueno, ahora lo de Bolivia está resuelto, gracias a Dios, y me parece que en los otros países, sin meterme porque son países soberanos y no tendría por qué hacerlo, me parece que va a haber cada vez más respuestas progresistas y serias de las características de lo que hemos visto nosotros con Néstor Kirchner. Aníbal, ahora me piden que te haga una pregunta un poco más de índole personal, y un pajarito que me parece que conocés bastante me sopló que tenés una anécdota muy divertida con Néstor en el marco de un partido de fútbol que no se terminó dando. No sé si nos podés contar un poco cómo es esta historia. Néstor era horrible jugando al fútbol, pero paradójicamente la mala pasada que después le juega a su propio corazón, tenía un estado físico superlativo, corría todo el partido a la misma velocidad, iba, venía, una cosa impresionante. Y cuando pasaba alguna vez que él te dejaba, te pegó unas patadas espectaculares. Un día de esos días que no se sabe ni por qué pasan, me acomodó a mí de una pasada, y después en una otra oportunidad que pude yo le tiré un caño y empezó una cosa u otra, y en algún momento la cosa se pudrió. Y cuando se pudrió lo vi que se venía el humo, y como tengo ese don que Dios me regaló y que lo agradeceré toda la vida, de pensar a la velocidad del rayo, yo no me voy a pelear con este hombre, es una locura. Entonces yo bajé los brazos y él me empujó, me puso las manos en el pecho y me empujó. Entonces a mí se me ocurrió decirle, me empujás porque estás en tu casa, en la puerta de tu casa te recontracago a trompadas. Y entonces se puso mal, me dice, no me digas que yo te pegué, no, yo no te pegué, ¿para qué? Como era un viernes y era nuestro divertimento, bueno, le tocaba a él ser nuestro divertimento, y lo tuvimos loco durante todo el partido que me había pegado. Entonces, tal es así que cuando terminamos el partido yo me fui a los vestuarios, y nunca él iba a los vestuarios porque estaba en su casa, iba a su casa directamente a bañarse y a cambiarse, vino al vestuario para que quedara en claro que no me había pegado, que nunca me pegó, pero era un chico, era una cosa impresionante, de muy buen humor y de mucha de una nobleza superlativa. Ahí estoy. Y puede ser que haya otra situación similar relacionada al fútbol, que no iban a ir a jugar, aparentemente vos fuiste igual y te encontró Néstor.
¿Algo así? No, no es parecido. Tienen buenos chusmas ustedes. Ese tema fue cómico porque discutimos por un tema. Néstor tenía una particularidad que a mí me enamoraba. La particularidad era que el tipo, cuando discutía la política, la discutía, no se escondía. Si él era presidente, él te dice, esto es blanco. No, mirá, me gustaría discutir lo que echa. Tómatela, chao, listo, es blanco. Y si te pones un poco pesado, una patada en el orto, te ponían un decreto y ponían otro tipo en tu lugar. Si hubiese querido, nunca sucedería jamás con un hombre como él, ni con Cristina tampoco, ni con Alberto. Digo, hubiese sido así, él te ofrecía la pelea, había que discutirlo, había que debatirlo, y habíamos terminado ese día las puteadas, pero las puteadas, cuando te digo terminamos las puteadas, eran a las puteadas. Y yo digo, yo no puedo ir, era un viernes por la tarde, los viernes jugábamos al fútbol, yo no puedo ir a jugar al fútbol después de semejante quilombo. Entonces decidí no ir, avisé que no iba y decidí no ir. Y me quedé trabajando en la oficina tardísimo, como cerca de las 10 de la noche, 9:30. Me avisan las chicas que estaba Néstor al teléfono, me lo pasan, me dice, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Por qué no viniste? Néstor, digo, después de semejante quilombo, no, dice, vos sos loco, vos tenés que venir, los problemas de trabajo los seguimos el lunes, esto es una estupidez, los viernes son para nosotros, algo tenemos que hacer para que nos sintamos de una manera distinta, qué sé yo, son las cosas que tenía un tipo noble como ese, loco, rechiflado, pero de buen humor, un tipo excepcional. Sí, bueno, la verdad que qué suerte que has tenido compartir tanto tiempo, tanto con él como con Cristina. Vamos a una pregunta que hace un compañero Gerardo. Dice, ¿considera el tema del dólar como un intento de golpe de mercado? Y en ese caso, ¿cómo considera la estrategia del gobierno para evitar la devaluación? Muchas gracias. No es un golpe de mercado. Lo primero que hay que aclarar que lo que toda la semana anterior se la pasaron diciendo, el ministro sacó un plan que no funcionó. Es mentira, el ministro sacó un plan que funcionó, y muy bien. ¿Por qué razón? Hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre cuando hablamos de cambios de dólar, de tipo de cambio. Uno es el tipo de cambio oficial. El otro es el que mejor refleja la situación económica, es el tipo de cambio de lo que nosotros llamamos contado con liqui, porque ese contado con liquidación lo que te permite es que vos compres un bono y que ese bono, después de un periodo que se conoce como parking, la traducción de parking es estacionamiento, estacionado, parado, detenido, después se pueda comercializar y lo comercializas en dólares, entonces podés hacer esa transferencia. Lo que el ministro hace es facilitar que se pueda acceder al contado con liqui, y una vez que se acceda al contado con liqui, achica el parking, en vez de ampliarlo como todo el mundo esperaba, lo achica, hace precisamente todo lo contrario, y lo que él va buscando entonces es un efecto distinto. El caso del tipo de cambio oficial, estamos hablando de un cambio que sale de los niveles consistentes entre la evolución del frente comercial. Eso es lo que te determina cuál es el cambio, y estamos más o menos en el cambio oficial lógico, 24 mangos, una cosa por el estilo. ¿Por qué aparecen otras maneras? Una cosa es hablar del blue, el blue es un mercado muy chiquitito, no genera ninguna complicación accesoria, el otro sí genera complicación. Entonces lo primero que todo el mundo pensó, y por eso la crítica de todos los canales, era que lo queríamos cerrar. Y si vos lo querés cerrar y te está apareciendo que cada vez te subía más, ya bajó 12 mangos en estos días, que cada vez subía más, entonces porque tu política fracasó. Pero no es verdad, porque la política que el ministro marca es que te puedas meter al contado con liqui. ¿Quiénes? Los que especularon, porque son los que se quedaron entrampados cuando el mamerto les abrió el mercado, entraron a Argentina y no pudieron salir, como un montón de otros lo hicieron, llevándose pingües ganancias porque se las generó. Entonces, lo que el ministro hace en este caso es abrir el juego, achica el parking para que estén 3 días nada más parados, y eso se resuelva de la mejor manera y que le quede a él toda una masa muy grande
de aquellos que para conformar un mercado doméstico fortalecido, que realmente sea el que abastezca al consumo y que esté ayudado, empujado, sostenido por las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo a nuestros hombres y a nuestras mujeres, todo eso lo necesita correr forzosamente a los que son especuladores. Lo conquista, y por eso lo que apreció la televisión es exactamente al revés. Cuando ven que se va un volumen determinado hacia el contado con liqui y ellos creyeron que eso era lo malo, la realidad que terminó demostrando que eso era lo bueno. Él lo que quería era eso: vayan al contado con liqui, así definitivamente lo sacamos del medio, no presionan más a la devaluación, porque ya no lo van a necesitar, ellos van a tener resuelto sus temas, se llevaron la especulación que estaban haciendo, con lo cual los que realmente en la Argentina necesitan préstamos a tasas en pesos y lógicas, fáciles de pagar, van a estar jugando otro palo y ese tema se termina. Por eso bajó 12 mangos el contado con liqui. Entonces no estamos hablando ni de devaluación y no estamos hablando de golpe de mercado, porque no lo fue. Una incentivación por parte del propio ministro para que se corrieran los especuladores al lugar que les correspondía. Aníbal, desde el kilómetro cero del peronismo, en el marco del mes del 75 aniversario en el cual se dio ese movimiento al que Scalabrini Ortiz llamó el subsuelo de la patria sublevada, te queremos preguntar qué significaba la palabra lealtad para Néstor. Néstor era un tipo sumamente leal en todo lo suyo. La primera gran demostración la hace al enunciar ante la Asamblea Legislativa, a solo segundos de haber asumido, que él tenía convicciones y que no estaba dispuesto a dejarlas en la puerta de la Casa Rosada. Con lo cual, más gráfica imposible de su lealtad. Su lealtad con su generación, que, vuelvo a insistir, muchos de ellos perdieron la vida en el intento. Su lealtad a su compañera de vida, después 2 veces presidenta de la Nación, porque muchos te decían el doble comando, pero la verdad es que no existía tal doble comando, eran las dos partes, de las dos caras de la misma persona. Vos estabas con Cristina y cuando llegaba Néstor la primera pregunta era ¿dónde está Cristina? Y vos estabas con Néstor y la primera pregunta de Cristina cuando llegaba era ¿dónde está Néstor? Eran una simbiosis perfecta. Bueno, no hay cosas que uno esté mirando que no tengan que ver con ellos, con el pensamiento, con una visión común de cómo avanzar sobre este tema, y eso es ser leal. Ser leal con los que trabajaron con uno, ser leal con... Él siempre decía una cosa que era muy concreta, y yo no dudo que era su visión. Yo no hago pactos de impunidad con nadie, decía Néstor. Y tenía esa razón. Lo decía muchas veces en broma por determinadas cosas que uno podía llegar a hacer o decir, pero la realidad es que en el fondo de la cuestión estaba el pensamiento más profundo de un tipo que creía con absoluta seriedad que las cosas tenían que llegar a un punto justo, y que si tenían que abrir los juicios por lesa humanidad que hoy se están llevando a la práctica, que muchos ya están condenados y que los que faltan tienen que terminar por condenarse por ser precisamente la definición concreta de una posición política común. Entonces creo que la visión de lealtad de él, sin haber hecho enunciaciones previas ni cosa por el estilo, era de un 100% inquebrantable, como es la de Cristina. Me parece que eso es una lógica muy gráfica y muy contundente que se aprecia, ¿no? Aníbal, otro compañero pregunta ¿por cuál o por cuáles de las políticas aplicadas por Néstor como presidente te sentiste más interpelado? ¿Cómo interpelado? ¿Por la política que hicimos que me interpelaran a mí por haberlas hecho? Ninguna. Todo lo que hicimos nosotros, yo estaba convencido de poner a hacerlo, de formar parte de una decisión mucho más grande. Hay una foto que ustedes van a ver en Twitter, ha caminado mucho esa foto, creo que muchos no saben de qué se trata, pero a mí me trae recuerdos muy lindos o muy fuertes. Es una foto donde está Néstor sentado en un cajón de madera y yo parado de un lado, y del otro lado está Miguel Núñez, que era el vocero de Néstor en ese momento. Esa foto refleja un momento donde Néstor está viendo el video de el mensaje que había grabado
pidiéndole a la Cámara de Diputados que acusara a 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tenían inconductas y demostrables, y de hecho tan demostrables eran que después fueron acusados y fueron expulsados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los 5. Ese día yo subo, por pedido de su persona, a su oficina y me lo encuentro en el pasillo. Me dice: venite que voy a grabar el mensaje, voy a pedirle a la Cámara que acuse a los 5 miembros de la Corte. Yo debo haber puesto una cara tan extraña, entonces él me mira y me dice: ¿qué, tenés miedo? No, le digo, miedo no, decime que no volvemos para atrás, nada más, que vamos, porque ya me había tocado alguna otra vez en otros casos con otras personas, no tiene nada que ver, Néstor. No, le digo, decime que no volvemos para atrás, nada más, lo único que me importa es no volvemos para atrás. Me dice: ¿pero qué es el poder? Los granaderos, la quinta, el helicóptero, me voy a mi casa. Así fue la cosa. Entramos, él tenía más o menos en claro lo que tenía que preparar, lo tenía casi terminado, grabó, se hace esa revisión del video, que él mismo está sentado revisándolo, para saber si cumplía con sus condiciones previstas, y los puso al conocimiento de todos. Me sentí interpelado por ello, pero no, me sentí orgulloso de formar parte de un tipo con los huevos tan bien puestos para defender los intereses del pueblo argentino. No había nada que no me gustara en ese gesto, y como esos, miles de cosas importantes. Yo trabajé mucho a partir del Ministerio del Interior con todo lo que era el matrimonio igualitario, mucho trabajé, tanto con la CHA como con la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. En el caso de la CHA, con César Siliut y Pedro Paradiso Sotiri, 2 amigos del alma. César acaba de morir hace unos días. Y con la gente de la Federación lo mismo, mucho cariño, porque laburamos como perros para armar todo lo que teníamos que armar. No era fácil. Nosotros, como les decía recién, no otorgamos los derechos. Los derechos son intrínsecos a las personas. Yo me imaginaba, y perdón por la herejía, para los que sean católicos, yo me imaginaba encontrándome con Dios y diciéndole: Señor, este señor quiere vivir con este señor y esta señora quiere vivir con esta señora, ¿qué hago? Y me imagino contestándome: y arreglalo, boludo, que me hincha la bola a mí. Una cosa más o menos así. Resolver el tema. Bueno, eso es lo que nosotros nos propusimos. Trabajamos muy fuerte, y en mi cabezota, mi estrategia decía que primero teníamos que resolver el tema de política de género y después el matrimonio igualitario. Un día me llama Néstor, diputado de la Nación por entonces, y me dice: vamos con el matrimonio igualitario. Digo: pero hagamos al revés, Néstor, ¿no te parece? No, vamos con el matrimonio igualitario, y arrancamos. Una historia muy cómica, no voy a ser tan desagradable mencionar quién es, pero la historia sí la voy a contar. Una compañera nuestra que no jugaba muy bien y que estaba influenciada por su obispo, que tenía todo el derecho del mundo a pensar de esa manera, pero nosotros teníamos una posición muy clara respecto de los derechos de los otros. La compañera se había imbuido tanto de la presión del obispo que jugaba en contra, pero a morir. Entonces, en algún momento se encuentra con otros compañeros en la cámara, allá en el recinto. Entonces se acerca pensando que estos compañeros también jugaban con su posición, y les dice: tenemos el número, me parece que los cagamos, dice. Entonces un amigo le dice: mira, si ese señor está sentado ahí, y lo muestra Néstor, es la única ley que Néstor votó, si ese señor está sentado ahí, vos no tenés ninguna posibilidad de ganarle, quedate tranquila que el tema está resuelto. Y así fue. Se votó y se ganó, y los resultados están a la vista. Vimos uno de los países más modernos en cuanto al reconocimiento y sanción de leyes al respecto. ¿Me sentí interpelado por ello? Jamás. Yo estaba convencido, y siendo católico, sui generis, pero católico al fin, sí, estaba convencido que teníamos que resolver una problemática tan vieja y tan dañina y tan dura que ha sido con mucha gente al respecto, y que por primera vez podíamos concretarlo. Así que 2 ejemplos bien gráficos de que son decisiones de fondo importantísimas que cambiaban la historia,
Sin embargo, no me sentí interpelado por nada porque creía que estábamos haciendo lo que correspondía. Estamos escuchando en este momento la participación de Aníbal Fernández desde Berisso. Allí están en una actividad con distintos compañeros hablando y recordando a Néstor Kirchner hoy, el día que se cumplen 10 años de su fallecimiento, y Aníbal Fernández pasa de anécdotas personales al análisis político de la actualidad en relación con el propio Néstor, y por supuesto también a ejes centrales o a hitos especiales de lo que fue el gobierno y la participación de Kirchner en estos 12 años, porque habló también de cuál fue el proceso, acaba de hablar de cuál fue el proceso que finalizó con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y allí Néstor Kirchner era diputado y recordó que fue la única ley que como diputado Néstor impulsó y votó. Y antes de eso habló también de cómo fue el día que lo llamó para decirle que iban a iniciar el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para cambiar esa corte, porque allí estaba el poder. Y habló también de la integración latinoamericana, lo que fue el proceso que llevó a la integración latinoamericana, y por supuesto el hito clave que fue Mar del Plata el 5 de noviembre de 2005, donde conducidos por él, el grupo de líderes sudamericanos le dijeron que no al ALCA. Seguimos escuchando entonces a Aníbal Fernández en esta actividad que hace desde Berisso. Y me ha surgido una gran duda: ¿esta abuela era gallega o asturiana? Porque te he escuchado ambas cosas. Asturiana. Gracias, de parte de una militante hija de gallego que lleva el apellido Fernández en su árbol genealógico. Asturiana, de Mieres, no, de Avilés. El abuelo era de Mieres, de Baíña, de un pueblito muy chiquitito de Asturias, asturiana. Pero tengo familia gallega, a quien quiero entrañablemente, Eufalo Galego también. Acá Marcela nos pregunta, te pregunta, ¿qué cualidad es la que más extrañas de Néstor como dirigente? Néstor tenía un montón de cualidades. Es un tipo distinto. En el fútbol se dice que hay jugadores que son buenos, hay jugadores que son muy buenos, hay jugadores que son extraordinarios y hay jugadores que son distintos. Bueno, este era distinto, era un distinto. Todo lo que él veía era distinto, todo como lo comprendía era distinto. No era un sabio, era un distinto. Entonces pasaba a veces que vos decías alguna cosa. A mí me pasó un día con un tema, no lo voy a contar porque no se puede contar, pero un tema donde yo me quejaba de una situación que estaba pasando y él se me enojó. Estábamos cenando en Olivos. Se me enojó mal. ¿Qué decís vos? ¿Cómo es eso? ¿Qué te parece? Y viendo eso loco. Digo, ¿para qué preguntar? ¿Te gusta o no te gusta? Que no me importa, es lo que pienso yo. Pero no habrá pasado media hora que él terminó apareciendo con mis argumentos. Digo, vos estás en pedo. Resulta ser que primero me agradís a mí porque yo dije tal cosa y ahora apareces vos con mis mismos argumentos. No importaba nada, era un show. Esto era un show. Cuando jugaba con su humor era un humor espectacular. Acá en el grupo preguntan si sabías que en el 2005 Néstor aprobó el proyecto del terraplén costero bericense y acompañó para lograrlo. Dice que tenía mucha admiración por nuestra ciudad, la cultura del trabajo y la militancia del peronismo. Dice si pudiste leer la carta que escribió para Berisso, redactada en el 2005, y bueno, te mandan un gran agradecimiento. No, yo de la carta no me acuerdo, pero que tenía una inclinación muy fuerte por Berisso, sí, porque Néstor estudió en La Plata, con lo cual tenía inexorablemente mucha relación con Berisso y con Ensenada. ¿Cómo no tenerla si tenías muchísimos compañeros de ese lugar? No había universidades en otros pueblos como para que pudieran entonces acercarse y sumarse a esa posición. Era imposible. Entonces sus compañeros eran siempre forzosamente de Berisso, de Ensenada, en mayoría, y después del interior o de distintos lugares donde La Plata era la meca, que los llamaba a gritos para que vinieran a estudiar. Siempre tuvo una inclinación muy fuerte, muy muy fuerte. Aníbal, un compañero pregunta sobre tu primer conflicto con trabajadores
aquel recordado con docentes donde tuviste que viajar a Entre Ríos, para que nos cuentes un poco. Está en el video, hoy lo pasaron varias veces ese video. Eso fue 2 días después. Néstor y nosotros asumimos un domingo, y esto fue el día 27, el martes. Viajamos Néstor, Daniel Filmus y yo a Paraná a llevar la guita para pagarle los sueldos a los maestros. Mirá en qué momento estábamos. El gobernador de Entre Ríos era Montiel, un viejo caudillo radical que la verdad se le estaba prendiendo fuego el rancho y no sabía cómo resolverlo, y Néstor fue a resolver el tema sin ningún tipo de cortapisa, como los pibes no están en las escuelas. Y fuimos, yo recuerdo que entró Néstor primero y después venía atrás el gobernador, y una vez que estoy pasando le pegaron una piña, pobre viejo, que lo desarmaron por completo, que ahí me tuve que meter yo y otro compañero que de cada tanto lo veo de entrerriano, para evitar que la cosa se incrementara más, pero había un mar de fondo terrible y Néstor esa la vio muy bien. 2 días después o 3 terminamos viajando a San Juan a llevar la guita para pagar lo que faltaba de los sueldos de los docentes también. Esas soluciones Néstor las encontraba con mucha facilidad, no aceptaba un no por respuesta. Bien, bueno, Fabi. Bueno, Aníbal, primero agradecerle a Martín, que está por ahí, a Gaby, Bruno también, o sea, gente que estuvo cerca tuyo. Acá... Que está cerca mío, sigue estando cerca mío. Siempre, la verdad que siempre estás, Aníbal. Y siempre no veo quién está al lado tuyo porque lo tapa el cuadrito. Mi asesor económico. Asesor económico. Por eso, la pregunta tenía que ver con eso, Aníbal. Porque recién me acaba de decir, mientras estábamos hablando, yo lo asesoré mucho a Néstor, ¿es verdad eso? Pues sé que te asesoraba vos, pero... Pino es un asesor permanente del mundo y sus alrededores. Nosotros no concebiríamos la forma de gestar política si Pino no pasa primero el tamiz. Bueno, agradecerte, Aníbal. La verdad que es un orgullo tenerte en este Zoom, en todos los compañeros, estas anécdotas que vos contás. Creo que eso es lo que nos gusta a todos nosotros, escuchar anécdotas. Yo quería que el moderador sea Juanpi, porque tiene que ver mucho con la juventud, todo lo que hizo Alberto por esta juventud que contagió el peronismo, como yo decía al principio. Muchos chicos que habían leído el peronismo pero no lo habían vivido, y gracias a esto lo pudieron vivir. Así que agradecerte una vez más, gracias por todo lo que estás, Berizo, y un fuerte abrazo. Te agradezco mucho, Fabi, que me hayas permitido hablar con tu gente, con los pibes, contar de anécdotas. A mí me da mucho placer poder hacerlo y acompañarlos en esta visión. Les cuento una anécdota chiquitita para que vean que tenía un perfecto humor. El hecho es un poquito doloroso, pero lo que hace él después es lo que muestra el humor del hombre. Un amigo común, amigo de ellos, después se hizo muy amigo mío y amigo del alma. Nos solemos encontrarnos para mi cumpleaños, para su cumpleaños. Viajaba al Calafate y él ha viajado a Buenos Aires para mi cumpleaños. Un día se queda solo en su casa, tenía que ir a verla a Cristina, que vive a 2 cuadras. Saca la camioneta medio apurado y no se da cuenta que está el perro atrás y lo pisa. Cuando vio al perro, la desesperación lo hizo subir a la camioneta, salió corriendo, fue al veterinario, el veterinario revisa al pobre animal y la verdad que no tenía solución, y bueno, tuvieron que sacrificar. Me contaba Pablo, este muchacho, este amigo, dice, lloré horas lloré por haber dado cuenta, pero no solamente además porque mi mujer y porque mis hijos me iban a matar, porque me moría yo del dolor, del cariño que le tenía al perro, era terrible. Entonces, bueno, cuando llegó el momento que tenía que verla a Cristina, se fue a verla a Cristina. Claro, cuando Cristina lo ve con un rictus tan caído, tan hecho pedazos, y los ojos que parecían que los tenían compota, dice, ¿qué te pasa? Entonces le dice, mirá, Cristina, o sea, salí a los rajes de mi casa, salí con la camioneta para atrás y no me di cuenta, pisé el perro, qué dolor, las charlas comunes. Cristina es una humana hecha y derecha, no el otro salvaje que no lo era. Bueno, la cuestión, en algún momento Cristina se va a buscar algo, sale de la oficina y en el camino se ve que se encuentra con esta bestia de Néstor,
y le cuenta, vos sabés que a Pablo le pasó esto, que su perro, que coso, que está hecho pedazo, que sé yo. Entonces Néstor se acercaba y en la oficina tenían la puerta corrediza, entonces si Pablo contaba que le corría la puerta a penitas así y le aparecía la carita y le decía asesino, ese era Néstor, un tipo de un enorme humor y una gran personaje. Bueno, nos permitimos entre todos, ustedes y yo, rendirle homenaje a nuestra manera a alguien que nos dio tanto, así que les agradezco muchísimo, Fabián, a vos y a toda la gente de Berisso por habérmelo permitido participar con ustedes, y bueno, ya no faltará oportunidad para que volvamos a hacerlo. Gracias por todo. Gracias, Aníbal, muchas gracias.